Sí, cuando quiera. Perfecto, ahí está grabando. Entonces vamos a aquí y ahí está. Ah, pero yo no me veo, carambas. Ahí estoy. Eso, ahí está. Listo. Bueno, comenzamos la entrevista con el señor Gustavo Basto, quien es mi suegro y abuelo de mi hija, obviamente. Él es de una región de Colombia y le ha tocado migrar a Bogotá. Entonces, bueno, empezando con la primera pregunta, sería, ¿de cuál región del país proviene usted y sus familiares? Bueno, mi familia y obviamente yo nací en el sur del Tolima, en la zona cercana a Chaparral, en un par de poblaciones, me crié en un par de poblaciones, San Antonio y Roncesvalles. Son Ok, pueblos ya, la zona andina, cierta cultura, digamos, paisa, ¿sí? Entonces el Tolima tiene básicamente dos culturas, las tierras bajas, que es el Magdalena, ¿sí? Que son los cultivos y zonas cálidas, y cultivo de zonas cálidas, que es una cultura de zonas cálidas, y la zona andina, que es una zona de cultura paisa. Entonces, básicamente vengo al sur del Tolima, de la zona de cultura paisa, y mi familia también. ok, Pues que paisa es una cultura que está irrigada en diferentes departamentos. Arrancó originalmente en Antioquia, pero paisas son los de Manizales, los del Quindío, los de Risaraldas y los nortes del Valle y los de la parte andina del Tolima. Y se caracteriza por tener un acento especial, ¿sí? Que es el acento paisa, ¿sí? O sea, recuerdo muy niño cuando llegué recién migrando aquí a Bogotá, yo tendría por ahí unos 7, 8 años, y recuerdo que la gente me decía, ¿qué hubo paisita? Entonces yo me ponía bravo porque me dice paisa, si yo soy del Tolima. ¿Ve? ¿Y qué hubo paisita? Ah, porque me dice paisa. Porque yo creía que paisa era el antioqueño, ¿no? Y no me da cuenta que yo hablaba como paisa. El claro, acento era paisa. ok. Y bueno, lo siguiente sería, si migraron, ¿por qué migraron? ¿Por qué les tocó salir, irse de donde han nacido? Sí, infortunadamente nos tocó migrar, como muchas familias de Colombia, por justamente la violencia política. La violencia orquestada desde los centros de poder, desde la clase dominante aquí, un partido específicamente, partido político, si se puede llamar partido político, a esa pandilla que le hizo tanto daño a este país, ¿sí? Sí, Y simplemente para poder defender su hegemonía y su credo político, ¿sí? Tenían que, digamos, defenderse del anticristo que está derrumbando todos los ídolos, ¿sí? Todas sí, las imágenes y todos los conceptos que eran las corrientes liberales. Entonces, todo el, todo el establecimiento, básicamente auspiciado también por la Iglesia Católica, veía a la gente que pensaba diferente a su credo, ¿sí? Como una amenaza. Entonces, y obviamente, como realmente es una filosofía muy afín a la cultura colombiana, el pensamiento liberal, entonces el partido político o los seguidores del pensamiento liberal, pues empezaron a ser mayoría y efectivamente a ganar las elecciones, a tomar el poder. De la única forma de evitar eso fue con violencia. Entonces viene la violencia política y el desplazamiento de campesinos y demás, y especialmente a la zona del Tolima. Entonces, como tal, por suerte a mi padre, pues mi familia no nos alcanzó a tocar eso porque mi padre era muy respetado allá, pero no quiso esperarse hasta que las cosas
llegaran a un extremo, entonces nos tocó abandonar todo y dejar las cosas, venir aquí a Bogotá, a una cultura completamente extraña, diferente, ¿sí? A tratar de adaptarnos y aguantar hambre, porque las cosas se nos quedaron, ya no podía vender, todo lo perdimos, ¿ok? Y acá llegamos a una ciudad y a una cultura en la cual aún no me acostumbro. Luego de tanto tiempo. Sí. Y bueno, lo siguiente sería, ¿qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o abuelos? Bueno, en primera instancia lo que uno conserva son las costumbres alimentarias. Indudablemente mi patrón alimentario todavía lo conservo y es una cultura paisa, la sopa, los sancochos, los frijoles, los sancochos, ¿sí? Sí, El chocolate, el cacao, la arepa, indudablemente todos los días arepa. Esas costumbres, digamos, alimentarias las tengo. Pero otra cosa que aprendí de ellos, que es básicamente a ser recursivo, porque en provincia no se acostumbra a ser recursivo y ser emprendedor y ser personas de industria. Eso lo aprendí de ellos, porque mi padre era una persona bastante emprendedora, ¿sí? Él tuvo iniciativas y proyectos en los pueblos y era muy querido por esto. Con frecuencia lo nombraban personero del pueblo porque obviamente había muchas cosas por hacer. Pero muy respetado, pero de todas maneras estábamos corriendo riesgos porque mi padre no compartía la filosofía o la manera de pensar de la casta dominante o el clan dominante o las castas dominantes de este país, los terratenientes, y que eh, de alguna forma lograron un poder económico y obviamente después un poder político y instrumentos de represión para mantenerse en el poder. sí, Entonces aprendí que había que ser recursivo porque nos tocaba fundamentalmente. ok. Bueno, y ahora volviendo un poco más atrás, en los momentos de la infancia, ¿algún recuerdo más importante de su infancia? A ver, sí, hay varios recuerdos. De lo que empiezo a acordarme cuando por ahí tenía unos 4 años, 3 años y medio, 4 años, yo me acuerdo de detalle muchas cosas y en familia se sorprenden que por qué me acuerdo tanto de un niño de 3 años, 3 años y medio, entonces, pero sí me acuerdo de la vida tranquila de campo, vivíamos en una granjita cerca al pueblo, sí, vivíamos pues una vida, digamos, alrededor de un paisaje bucólico, con una relativa tranquilidad, los juegos en el campo, los columpios, armando los columpios en, en los árboles, en fin, de esos juegos me recuerdo, ¿sí? Claro, Infancia. Y luego recuerdo cuando ya esas historias, esa tranquilidad empezó a verse, digamos, afectada con una zozobra diaria, que era que empezaron a aparecer las matanzas de campesinos y demás, apareció la violencia, apareció empezaron a aparecer los bandoleros, ¿sí? sí, Y los bandoleros básicamente eran personas al servicio, digamos una especie como un paramilitarismo al servicio de los lineamientos de la casta gobernante de este país, ¿sí? Y empezó a aparecer las fuerzas del Estado, que una policía que en esa época se le llamaba chulavita, que era una fuerza al servicio, era incondicional de las fuerzas militares y era un medio para despojar de las tierras a todos estos campesinos y desplazarlos hacia las zonas sur y hacia las montañas. Muchos campesinos, por no compartir la famosa filosofía del gobierno, pues fueron despojados, masacrados. Empecé a escuchar las historias de niño aterrador de
de familias que eran masacradas, niños que eran atravesados en bayonetas por ser hijo de un cachiporro. A cachiporro se les llamaba a los campesinos que no tenían ni idea de que era una corriente política, pero simplemente gustaban de los líderes liberales. Simplemente por eso los marcaban y los masacraban. Eso es la casta dominante que ha manejado este país por muchos años. Entonces yo recuerdo la historia de que mataron a fulano de tal, mataron a don tal, personas prestantes del pueblo, nobles, de familia, admirables. Alcanzó a ver el trauma de ver personas macheteadas completamente, despedazadas a machete que les llevaban en unas guerrillas en el pueblo. De niño alcanzó a ver eso, eso me marcó. Fueron cuadros dantescos realmente. Y eso por así le endureció un poco mi carácter, ¿sí? Sí. Y claro, no, por suerte yo no, digamos, no me descontrolé, no me frustré, sino que endureció mi carácter. Y eso hizo que realmente cuando llegara aquí a Bogotá, pues me conociera como una persona de carácter fuerte, porque yo veía al extraño como una persona que podía ser violenta y destructivo con uno. ¿Ve? Claro. Entonces, digamos, esos son los recuerdos que más me marcaron el inicio de la violencia, las masacres, auspiciadas por la casta dominante. Bien, y independientemente de los recuerdos, ¿tenían algún juego favorito? Ya sea usted solo o con sus hermanos. Sí, yo creo con los niños del pueblo lo que el juego favorito que tenía, como el pueblo de calles destapadas, ¿sí? Entonces uno hacía, y eso lo fabricaba uno, unos zancos. Entonces el zanco es un Sí, poste con un travesaño donde uno se para. Los titiriteros y demás van en zancos. ¿Cómo lo llaman ustedes? sí, Sanko. Sería más o menos un palo de madera como con un triangulito para apoyar el pie y uno se para encima. Yo me volví, si con ellos jugábamos los zancos y relativamente altos, a pasar por los caminos, pues con barros enterrados en los zancos. Entonces, ese era el juego favorito de deportes. Y yo me volví un experto en zancos. Ese era el deporte, ¿sí? Lo que me encantaba, lo único que podía hacer realmente, ¿no? ¿Ves? Especial realmente, sí. Y algún juego más tradicional como las escondidas o algo así también. No, eso se acostumbra por aquí en la cultura citadina. Allá nadie se esconde. Esto no existe. Para nosotros no existían esos juegos y demás. Los niños jugamos era con eso eventualmente. Que recuerden solamente ese juego porque no había más al alcance de uno, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y bueno, ¿alguna anécdota, cuento, historia que le contaran sus abuelos, sus padres? Si recuerda alguna, así sea, o sea, algo paranormal, algo normal, algo autóctono. Bueno, realmente los pueblos son muy abundantes en historias, por decirlo, paranormales. Digamos, los personajes, eh, digamos, que de la mitología del territorio, donde hablan de ciertos eh, seres o entes, como los duendes. La, ¿Sí? Y entonces se echan muchas historias, ¿sí? Del duende, la patasola y demás, la madre monte. Pero especialmente mi papá era una persona muy seria. Él no acostumbraba a echar historias al respecto, ¿sí? Y eh, él recuerdo sobremanera de algún familiar que fue arrastrado y engañado por la madre monte, ¿sí? Y se perdió en un monte. Yo recuerdo el apellido del muchacho, Eugenio se llamaba, y se perdió. Entonces tuvieron que organizar una expedición en el pueblo para buscarlo.
Era un muchacho de unos, no sé, 8, 10 años, ¿sí? Ah, pero estaba lúcido en sus cabales, en su sano juicio y Lúcido. Entonces, por alguna cuestión, ¿por qué no se metía en las montañas allá sin problema, en los caminos de las montañas sin problema? Yo tenía que cruzar solo a la edad de 4 o 5 años por una montaña, ¿sí? Solo, caminos de montaña, eso es muy corriente. Y el muchacho no regresó. Se formó, me contó una historia, lo he contado 2 veces, muy serio, decía, se formó una expedición para ir a buscarlo en el pueblo, porque allá siempre la gente formaba la minga para las cosas, ¿no? Entonces un grupo muy grande del pueblo salió a buscarlo en las montañas. sí. Como los 2 días dice que lo encontraron por allá, al lado de un tronco de un árbol muy grande, y el muchacho estaba lleno de flores a los lados, ¿sí? Tenía un montón de flores y que los labios los tenía pelados, ¿sí? Como si algo lo hubiese lamido bastante, ¿sí? Y el muchacho estaba pues como ido, perdido completamente. Entonces lo que plantean es que esos tipos de circunstancias o eventos eran característicos en esa región y se debían a un personaje llamado un duende que llaman la Madremonte. Entonces se decía, se lo llevó la Madremonte. Y mi papá hablaba mucho de eso. Claro, nos daba miedo realmente la Madremonte, porque él no inventaba, él vivió esa circunstancia y encontró, porque era un familiar de él, ¿de acuerdo? Sí. Digamos, esa es, digamos, una de las historias del pueblo. ¿Y él, al haberlo encontrado, él volvió a la normalidad o No quedó era con alguna normalidad, secuela? sí. No, seguramente no, esa parte no lo Ah, supe. ok. Bueno. Y en cuanto ahora sí, expresiones culturales, algo como más general, alguna fiesta, oficio, ritual religioso, música, baile, más relevante de su lugar de origen, algo que recuerde, que pueda describir. Si había fiestas aquí, no sé si eran fiestas patronales, las fiestas de los santos o cosas así. Pues los pueblos realmente, pueblos de montaña, era un pueblo más bien frío, eh, había pocas demostraciones culturales en ese aspecto, ¿sí? Lo que sí uno encontraba uno es que eventualmente en algunas casas, pues había unas fiestas en donde iban músicos con 2 o 3 guitarras, ¿sí? A tocar música colombiana, que era lo de moda de esa época, pasillos y bambucos. Entonces, lo que se acostumbraba al pueblo es que quien hacía una pequeña fiesta en casa, la fiesta se hacía siempre a puerta abierta y se invitaba a mucha gente del pueblo. Entonces, ese, digamos, un evento, digamos, para ver en el pueblo, era ir pararse a la puerta del niño a ver las fiestas, porque estábamos de niños, ¿sí? Sí. Y periódicamente yo alcancé a ver cada, cada tantos años, 3 o 4 años, había una corraleja. Entonces en el pueblo, en la plaza del pueblo, yo recuerdo bien una corraleja. ¿Y eso qué sería? Y entonces se hace un encierro y ahí la gente del pueblo y los campesinos salen a torear algunos torretes y vacas, ¿de acuerdo? Ah, ok. O la corraleja tierra caliente, ¿sí? Entonces típico en el pueblo allá eran las corralejas, ¿sí? Y eventualmente había unas festividades que no recuerdo, creo que era por Navidad, que pues había como una especie de bazar, venta de postres y demás, y natillas, y el evento central era una barra de premios. ¿De qué trata la barra de premios? Básicamente es una mastil o un árbol o un mastil muy alto de unos 14 o 15 metros de un eucalipto, muy alto realmente. Bueno, yo creo que Ya. unos 10 metros, pero me parecía demasiado esa edad. Y
y en el extremo le colocaban unos regalos. Entonces, el poste lo engrasaban y obviamente uno tenía que pasar por ahí a intentar subir. Uno no alcanzaba a subir 30, 40 centímetros cuando ya se escurría. ¿Por qué? Porque todo engrasado, completamente no se podía subir. Sí. Entonces, casi siempre alguien con clavos o grapas y algunas lianas lograba subir y coger los regalos que estaban en el extremo del poste. Eran En, los muy sencillos, ¿sí? sí. En Argentina, bueno, como yo soy argentino, lo aclaro por si a alguien le queda alguna duda todavía. eh, en el campo, los gauchos o los gurises, los niños, tienen un juego que es el chancho enjabonado. Cogen un cerdo, le pasan jabón por todo el cuerpo y los niños a correr atrás. Y el que logra atraparlo es el que gana. Entonces terminan vueltos eh, llenos de lodo, de barro, revolcados por el piso y el cerdito feliz ahí corriendo para que no lo agarre. Ese es un juego de Sí, Argentina. sí, aquí hay algunas provincias, especialmente en Cundinamarca, en la zona del Tequendama, se tiene ese juego también, esas competencias. Un cerdo y a quien coja el cerdo, ¿sí? Pues lo gana, pero no lo enjabonan, ¿no? Pero es un animalito muy, muy rápido y demás. Sí, Entiendo que se prohibió ese juego aquí en Colombia porque realmente era someter al animal a un estrés que no tenía sí, por qué ser sometido. Entonces aquí está, entiendo, ya está prohibido y me parece bien. Una cosa que yo aprendí de mi pueblo es la sensibilidad hacia los animales. Yo no puedo ver un animal sufriendo, ¿ves? sí, Me preocupa sobremanera y me molesta cuando alguien trata mal a un animal, ¿ves? sí. Y Pues eso lo aprendí de mis padres, ¿ok? ese, digamos que el oficio, uno de los oficios de su familia hubiera sido granjero o campesino. Tenían animales, criaban, cosechaban, sembraban alguna otra cosa. Bueno, realmente no. Mi padre es más que todo una persona emprendedora de industria. Nosotros no tuvimos finca de cultivos. Ah, ok. Animales, algunos no más. Pero mi padre era una persona, digamos, que adelantaba obras de ingeniería, Ah, ¿ves? entiendo. Y el negocio era poner microcentrales eléctricas en los pueblos. Entonces él a 3 o 4 pueblos del sur de Tolima le colocó electricidad con microcentrales. Bueno, muy Ahí interesante. nació hacia la ingeniería, ahí nació mi inclinación hacia la ingeniería, creo. Bien. Y bueno, Y hacemos cuentos. sí, y como para ir terminando en cuanto a la vida política de esa época, ya con lo que nos ha dicho, con el tema de desplazamientos, pero esos acontecimientos que afectaron a su familia, ¿recuerda alguno muy, muy puntual? Pues básicamente yo no creo que era un problema político, sino más bien un conflicto social matizado de política. Básicamente era una casta que utilizaba el argumento de la política para apropiarse de grandes tierras. Eso es ampliamente conocida y hay narrativas al respecto, ¿sí? Sí, Donde acá simplemente se trazaban los planes de expropiación de las tierras y desplazamiento de los campesinos. sí, Eso eso que ocurrió en esa época es lo mismo que está ocurriendo por aquí en el Bajo Magdalena, de tantos campesinos que fueron desplazados ahorita por los grupos paramilitares y los grandes terratenientes y políticos detrás de ellos para apropiarse de las tierras. ¿Ves? Ese es el problema. Y esa es la razón por la cual nuestro eminente grupo gobernante y presidente están atacando y han atacado la justicia especial para la paz.
porque no quieren que se sepan los nombres de los prestantes prohombres de Colombia que se apoyaron en el sistema de represión criminal con los paramilitares para apropiarse de las tierras de muchos campesinos y desplazarlos. Con dificultad se ha logrado recuperar algunas tierras, pero eso no es nada nuevo, eso data desde la época del 50. Esa es la triste historia de esta nación que hemos construido, que se llama Colombia. ¿Sí? Sí, es la historia que todo el mundo sabe, pero nadie cuenta. Exactamente, y por eso es que como la forma de contarlo es justamente a través de la Justicia Especial para la Paz, en la medida que narre las historias, cuente la verdad, entonces se clarifica. Pero para contar la verdad hay muchos nombres que van a aparecer Sí, de prestantes prohombres de este país y de familias. ¿Ves? Entonces hay que acabar con la JEP. ¿Ves? Entonces, políticamente, pues obviamente, yo no voy a hablar de política, porque es que cuando hay un credo político no cabe la violencia, caben las ideas. Y ahí no habían ideas, había la violencia e intereses mezquinos. ¿Ves? por eso el Estado de República y la democracia. Exactamente. Así es. Bueno, ya podemos dar por finalizada esta entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras, por todo lo que nos ha contado. Y bueno, agradecerle y esperar que todo esto ya sea algo mucho mejor y que sirva para futuras generaciones. Sí, así, eso esperamos. La utopía siempre es una posibilidad. ¿Ok? Así, así Bueno, es. fue un placer. Bueno, muchísimas gracias y será hasta otra próxima entrevista o hasta otra oportunidad de poder seguir charlando. Claro que sí. Con gusto. Gracias, igualmente.